Bendiciones. Hoy domingo 15 de noviembre, le pido al Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, quien envió a su Hijo a morir por nosotros, quien nos dejó a su Santo Espíritu a morar en nosotros, que nos bendiga de una forma bien especial. Que en este año 2020, aún a pesar de todo, Él continúe guardándonos, continúe protegiéndonos, porque de Él es el imperio, de Él es la gloria, para Él es la alabanza. Para Jehová, nuestro Dios, Dios Padre, Jesucristo, nuestro Salvador, el Espíritu Santo, nuestro revelador. Doy gracias a Dios por cada persona que nos multiplica a través de las redes sociales y por cada persona que ha permitido que Dios toque sus corazones a través de estos mensajes de la Iglesia Cristiana Monte Tabor. Te saludamos y pido también que el Señor se derrame de una forma especial y sobrenatural sobre los miembros de la Iglesia Cristiana Monte Tabor y que confiemos cada día más en Él y dependamos cada día más de Él. Bueno, hoy vamos a la palabra y vamos a leer una porción bíblica bien especial que está en Mateo capítulo 20. Vamos a leer del versículo 17 en adelante y quiero que estemos bien atentos porque, como siempre les he dicho, la Biblia es un libro que siempre está vigente, porque la necesidad del hombre de hace 2000 años, 2500 años, es igual a la necesidad espiritual de hoy, en este año 2020. Quiero que leamos en Mateo 20, capítulo 17. Dice la palabra del Señor: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, parece que Jesús hubiera querido estar en privado con sus discípulos. Parece que quería apartarse un poco con ellos, con su círculo más íntimo. Y en el versículo 18 le dice, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. En el versículo 18 y 19 que acabamos de leer, Jesucristo les narra a ellos lo que sucederá hasta el día de su resurrección. Le narra lo que en su condición de hombre sucederá. Tremendo, le da una verdad bien impactante, bien importante de lo que va a suceder con él. Y después de semejante declaración que el Señor da, de semejante narración que el Señor da, miren lo que sucede en el versículo 20. Y esto nos enseña a entender la naturaleza del hombre, y esta porción bíblica también nos va a enseñar a entender aún un poco más la naturaleza de Dios. Después que Jesucristo les dice que Él va a ir a Jerusalén y que será entregado a los sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte, y los gentiles, o sea, los romanos, le escarnecerán, le azotarán y le crucificarán. Mas al tercer día, dice, resucitará. Tremendo. Después de esa verdad tan grande, miren lo que sucede en el versículo 20. La mamá de Santiago y de Juan, dos de sus discípulos, con ellos. Miren lo que sucede con ellos. Mateo, el libro de Mateo da más detalles que el libro de Marcos. Y miren lo que sucede en el versículo 20. Después de esta narración tan impactante de Jesús, dice el versículo 20, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, que eran Santiago y Juan, con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Miren qué interesante, se acercaron, se postraron, pidieron. O sea, parece que hubieran ido preparando el terreno ante Jesús. Se acercaron, parece que con mucho sigilo, se postraron y pidieron, parece que en voz baja. Y fueron preparando el terreno ante Jesús. ¿Pero para qué hicieron eso? Dice la palabra al final del versículo 20 que iban a pedir algo. Tremendo, el versículo 21, Jesús, Él les dijo, ¿qué quieres? Se refirió a la mamá de ellos, a la mamá de Santiago y de Juan. Y la madre dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el uno a tu izquierda. Tremendo, Jesús le dice, ¿qué quieres? Y lo que ella pedía a Jesucristo, después de esa narración tan impactante de lo que iba a suceder con Jesús,
Ella lo que pedía era que sus hijos, en el reino de Dios, estuvieran a su izquierda uno y a la derecha el otro. Interesante, pedía algo que para el sistema del mundo era normal en ese momento y es normal hoy en día. Para los gobernantes del mundo era normal en ese entonces y es normal hoy en día para ascender, para progresar, para tener éxito, para tener lugares de honor, para tener puestos de privilegio, influencias, cargos con el superior aún. Es normal para el sistema vigente hoy. Y en ese entonces también la mamá de ellos se acercó y le dijo: Señor, yo quiero que mis hijos en tu reino, uno a tu derecha y uno a tu izquierda, tú sabes cómo es la cosa, ellos están ahí, ellos te han servido bastante, ellos están contigo, ellos te han acompañado, así que ya tú sabes, uno a tu izquierda y otro a tu derecha. Tremendo. Por eso es que la Biblia, como les decía al inicio, es un libro que siempre estará vigente, porque la condición espiritual del hombre será igual que hace 2000 años, 2500 años, o quizás peor. La respuesta de Jesús a la petición de ellos, de la mamá y de los dos discípulos, tuvo que ser algo fuerte para ellos. Pensaban quizás, ellos tenían aún mucho por conocer de nuestro Señor Jesús, igual que la iglesia hoy en día. Nos falta mucho por conocer de Dios. Y quizás ellos pensaban que la respuesta de Jesús iba a ser algo como no te preocupes, los tendré en cuenta, o me recuerdan más adelante, o estén pendientes que yo los voy a tener, claro, Santiago y Juan, cómo no, ellos van a ser los que estén ahí pegados a mí, como lo haría el sistema de este mundo. Ese era lo que ellos esperaban. La respuesta de Jesús igual al sistema del mundo. Pero fíjense qué interesante. Jesús en el versículo 22 les dice: no sabéis lo que pedís. No saben lo que están pidiendo. Yo me imagino la cara de esos dos discípulos y de la mamá cuando Jesús le dice: no saben lo que están pidiendo. Tremendo. Y miren lo que viene después. Se refería, para no profundizar sobre estos dos versículos que vienen, a lo que él tenía que pasar, a su sufrimiento. Dice Jesús en el versículo 22, no sabéis lo que pedís. Después de semejante declaración que da Jesús, miren con lo que sale Santiago y Juan y la mamá de ellos. Entonces Jesús le dice: no saben lo que piden. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Jesús le dice en el 23, a la verdad de mi vaso beberéis. O sea, estarían envueltos en el sufrimiento y en la muerte de Cristo. Y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Tremendo. Se refería al sufrimiento que le iba a pasar. Y el versículo 23 termina diciendo: no soy yo quien decido, es mi Padre. Porque en el reino de Dios las cosas son diferentes al sistema del mundo, les quiso decir. Esto no lo decido yo, esto lo decide mi Padre. Y les dijo una verdad claramente: en el sistema del reino de Dios las cosas son muy diferentes que en el sistema del mundo, y eso es lo que tú y yo debemos aprender hoy, y la iglesia moderna de hoy debe aprender hoy. La iglesia y los cristianos no debemos regirnos por el sistema del mundo, debemos someternos a las autoridades, debemos respetar las autoridades, debemos vivir según las órdenes de las autoridades hasta que esas autoridades no infrinjan o no rompan la palabra de Dios. Y en el versículo 24 dice que cuando los otros 10, o sea, recuerden que él se reunió con los 12 discípulos y un círculo íntimo de familiares. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Los otros se enojaron, los otros 10 quizás, podemos pensar, porque se les habían adelantado en la petición. Tremendo. Aún, igual que hoy, debían aprender qué es el reino de Dios. Querían manejarlo, como mucha parte de la iglesia hoy en día, como el sistema del mundo. Y recuerden lo que Jesucristo dijo en Juan 18, versículo 36. Mi reino no es de este mundo, decía Jesús. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores se armarían y pelearían por mí. O sea, utilizarían el sistema que normalmente utiliza el mundo.
pero mi reino no es de este mundo. Por eso el sistema y la forma como nos manejamos, la iglesia de Cristo, la iglesia de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra, es diferente al sistema y a las estrategias que el mundo utiliza. Porque si nuestro Señor Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, es porque es una realidad. El sistema del reino de Dios es totalmente diferente al sistema del mundo. Recuerden que Jesucristo también dijo, el príncipe de este mundo es Satanás. Así que tenemos, y la iglesia de Dios, y espero que tú y yo lo tengamos bien claro hoy, debemos tener bien claro lo que realmente significa el sistema del reino de Dios. Por eso, mis hermanos, para el mundo es locura lo que predicamos. El mundo se burla, no entiende, no acepta lo que predicamos. Cuando nos basamos en lo que la palabra de Dios dice, el mundo nos considera que es una locura. Versículo 25 de Mateo 20 estamos leyendo. Entonces Jesús, llamándolos, Jesús conociendo sus corazones, los llamó con amor. Igual que hoy. Jesús los reunió viendo lo que sucedía con Santiago, con Juan, con la mamá de ellos, con el resto de los discípulos y quizás con otras personas que podían estar ahí. Jesús, conociendo sus corazones, los llamó con amor, igual como nos está llamando con amor hoy. Y les dice en el versículo 25, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Esto es lo que hace el sistema del mundo. Jesucristo lo dijo, los gobernantes se enseñorean y los grandes ejercen potestad, o sea, con prepotencia, con poder, con opresión. Eso es lo normal dentro del sistema del mundo. Y eso es lo normal dentro del sistema del mundo, la petición que hacía la mamá de Santiago y de Juan. Ella lo que pedía era que en el reino de Dios ellos estuvieran ahí en la piña, como se dice aquí en Colombia, pegados a la izquierda y a la derecha de Jesús, pero era el sistema del mundo. Por eso Jesús le dijo, ustedes no saben lo que están pidiendo. Y les aclara después, el sistema del mundo lo que hace es eso, oprimir. Los gobiernos lo que hacen es oprimir. Los líderes quieren tener poder sobre las personas que están por debajo de ellos. Y desafortunadamente la iglesia moderna está sufriendo de lo mismo, o gran parte de la iglesia moderna. Gracias a Dios que hay un remanente que aún permanece creyendo, confiando y obedeciendo lo que la palabra de Dios nos dice. Y en el versículo 26 dice una de las confesiones más hermosas de nuestro Señor Jesús. Dice, mas entre vosotros, y eso nos incumbe a nosotros también, no será así. Mas entre vosotros no será así. En otras palabras, ustedes no pueden regirse por el sistema, por las estrategias que el mundo utiliza, porque mi reino no es de este mundo, le debía recalcar Jesús. Y les dice algo que ellos necesitaban escuchar, igual que la iglesia de hoy. Dice el versículo 26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande, tremendo, entre vosotros será vuestro servidor. Imagínense lo opuesto que es el sistema del reino de Dios al sistema del mundo. Nuestro Señor dice, nuestro Jehová de los ejércitos, Dios Padre dice, el Espíritu Santo de Dios proclama que el que quiera ser grande en el reino de Dios debe ser servidor, o sea, lo contrario del sistema del mundo. Y el versículo 27 dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. O sea que el que quiera ser primero en el reino de Dios deberá ser el mayor servidor. Recuerdo el mensaje del domingo anterior, cuando cuando Jehová Dios le decía a Moisés, dile al faraón que los deje salir para que me sirvan. Y aquí confirma Jesús, el Hijo de Dios, con estas palabras. El que quiere ser grande debe ser el mayor servidor, lo contrario del sistema del mundo. Y el que quiere ser primero, dice el versículo 27, debe ser vuestro siervo, lo contrario del sistema del mundo. Y espero que tú lo entiendas hoy.
Las reglas del sistema de Dios son opuestas a las reglas del sistema del mundo. Por eso es que muchas veces el mundo no nos entiende. El mundo nos considera que somos una locura al predicar la palabra de Dios. El mundo no acepta los principios de Dios porque el mundo se rige por los principios del mundo. Igual como la mamá de Santiago y de Juan, con un corazón noble, quizás sin maldad, vino a pedir algo que es del sistema del mundo. El versículo 28 dice, como el Hijo del Hombre, sigue hablando Jesús, no vino para ser servido, sino para servir. ¿Se dan cuenta de la importancia de la palabra servir? Y en este 2020, decíamos el domingo anterior, quizás tú te preguntas, pero ¿cómo hago para servir? ¿Qué puedo hacer yo? Hay muchas cosas que puedes hacer. Predica la palabra de Dios, habla de Dios. Si tienes la forma de ayudar materialmente a muchos, hazlo. La Biblia dice que ayudemos principalmente a los de la familia de fe. Si tienes cómo predicarle a una persona, orar por una persona, hazlo. En el reino de Dios, el que quiere ser grande debe ser servidor. Y el que quiere ser primero debe ser servidor también. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y el versículo 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y ahí hay una enseñanza tremenda, el rescate. ¿Cuándo rescatan a una persona? Cuando está esclavizada o cuando está oprimida o cuando está cautiva de algo. Y el mundo estaba cautivo del pecado. Es más, el mundo está cautivo del pecado, salvo para aquellos que han abierto su corazón a Jesús y le han dicho, Señor, perdóname, límpiame, me arrepiento de mis pecados, ayúdame a través de tu misericordia a salir de este sistema del mundo y a vivir según tus principios. Recuerden que la Biblia dice el que confiesa su pecado y se aparta de él, obtendrá la misericordia de Dios, no la misericordia del mundo, la misericordia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dice que Él vino a dar su vida en rescate por muchos que estaban cautivos del pecado. Ese es el sistema del reino de Dios. ¿Y saben algo? Aún estamos a tiempo de ser rescatados del poder del pecado. Aún estamos a tiempo de vivir bajo los principios y valores de Dios, de Jehová Dios, y no de este mundo. Aún estamos a tiempo de vivir bajo los principios y valores que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Redentor, nuestro Justificador. Aún estamos a tiempo de vivir bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Y para terminar, quiero recordarles algo y enfatizar algo, repetirles algo. El sistema del mundo no es el sistema de Dios. Y recuerden que un día la puerta se cerrará. Y ese mismo Jesús que dijo estas palabras que hemos leído en esta porción bíblica, ese mismo Jesús vendrá como juez junto con los ejércitos celestiales a juzgar al mundo. Por eso es que me impacta cuando la Biblia habla de Jehová de los ejércitos. Jesucristo vendrá un día, algún día se cerrará la puerta y no habrá más oportunidad. Por eso te decía que aún estamos a tiempo de volver nuestro rostro al Señor, de arrepentirnos, de servirle a Él si no lo has hecho. Aún estamos a tiempo, responde a su llamado, abre tu corazón a Él y Él entrará a través de su Santo Espíritu y morará en ti. La mamá de Santiago y Juan fue a pedirle algo a Jesús, que iba en contra del sistema del reino de Dios. Él les dijo, solamente mi Padre puede hacerlo, yo ni siquiera puedo hacerlo. Así que yo te digo hoy, vamos a empezar en este 2020 que ya se está terminando, pero eso no quiere decir que no siga el proceso que se ha iniciado en el 2021. Vamos a aprender, iglesia, a caminar, a hablar, a conducirnos bajo los principios del reino de Dios y no bajo los principios del mundo. Aún estamos a tiempo, tú, si aún no has recibido al Señor en tu corazón, este es el momento de hacerlo. No sabemos hasta cuándo la puerta estará abierta. Aún puedes hacerlo. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón a Dios y pídele que te ayude a seguir adelante confiando y creyendo en Él. Pídele que tu nombre esté escrito en el libro de la vida y pídele con todo tu corazón que te saque del lodo cenagoso del pecado. La Iglesia Monte Tabor te saluda
Síguenos a través de las redes sociales como Iglesia Cristiana Montetabor, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de YouTube. Y multiplica estos mensajes que son y vienen directamente de parte de Dios. Son sacados de la palabra de Dios. Recuerde, en el reino de Dios, el que quiere ser grande debe ser servidor. El que quiere ser primero debe ser servidor de Dios. Dios te bendiga. Dios te guarde.